Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Veo por ahí que creo que no hay micrófono, pero no te preocupes, si tienes oportunidad de participar. Ah, ya te escuché, vale. Gracias, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por Buenas acompañarme. tardes. Gracias, vale. Bueno, pues voy a ¿cómo se llama? Compartir contigo, sí, la actividad que corresponde, que es la segunda para esta semana, pero bueno, primero voy a explicar esa parte, espero te encuentres muy bien y vamos a revisar el día de hoy un pequeño videíto que espero te guste, tiene que ver con la ciencia. Y entonces, bueno, pues vamos a cambiar un poquito la dinámica. ¿Por qué? Pues porque ya es viernes, ¿verdad? Y ya así como que dice uno, ya hay que un ratito cambiarle el mood y hacer a lo mejor otra cosa que nos desenfade, ¿verdad? De todo lo que hicimos en la semana o de todo el corre y corre de esta semana. Entonces, bueno, pues primero, antes que nada, tú sabes, ¿no? Que toda esta semana pues hemos estado trabajando con los temas de la ciencia y de la biología, ¿verdad? Porque hemos estado revisando pues información, contenidos que están vinculados a cuestiones, a fenómenos naturales. Y en el primer trabajo, si recuerdas, estuvimos anotando, ¿verdad? Aquellas cosas de dos textos, de dos tipos de texto que estábamos revisando, uno sobre la basura que dice de ti, y el otro texto, ¿verdad? Muy parecido al de la basura, pero pues con otras características. Entonces, hoy vamos a revisar el último trabajo de esta semana, obviamente, que se llama un fenómeno natural. Y bueno, pues de este fenómeno que se refiere a la parte de la naturaleza, lo que nos interesa o el propósito, la razón por la que buscamos que se elabore este trabajo, es para que tú reconozcas que pueden haber muchas ideas, muchos pensamientos, muchas posturas de distintos autores, ¿verdad? Y al respecto de una sola situación, o sea, ninguno de nosotros, aunque sepamos o seamos súper expertos en una área, sean así como que, wow, los grandes científicos, pues realmente no todos tenemos la verdad, y esto lo vamos a ver en el video que te voy a compartir en un ratito más, porque bueno, pues si no, imagínate, ¿no? Ya tendríamos como solucionado todo. ¿Por qué no sucede esto? Bueno, pues porque el ser humano ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y entonces pues todo lo que en algún momento se descubrió sirvió para ese espacio y tiempo. Pero pues como nosotros vamos evolucionando y vamos cambiando, pues las cosas ya no son las mismas. Y entonces se necesita siempre, ¿verdad? De que existan personas que se den a la tarea de investigar o de buscar razones para explicar lo que nos sucede, tanto en la cuestión natural como en la cuestión de las relaciones entre nosotros, y es lo que tiene que ver con parte de las disciplinas humanísticas, la sociología, el derecho, la historia, que es parte de lo que ahorita estamos viendo en esta unidad. Entonces, bueno, pues este trabajo, ¿verdad? Sigue con la misma tónica relacionada al anterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que seguimos con el tema de los fenómenos naturales. Y para realizar este trabajo, ¿sí? Lo que necesitamos es analizar cada una de las fuentes de información que presenta esta tablita que está aquí. Y lo que buscamos, ¿verdad?, es que identifiquemos ciertas características que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, en la plataforma, si tú observas, ¿vale? Existen, ¿verdad?, varios títulos y sus respectivas ligas.
Aquí tenemos el título, La ciencia que precede a la tormenta, es que somos muy pobres, cómo se forman los huracanes, y pues todas estas son las ligas que nos llevan a un texto diferente. Entonces, entre los diferentes textos que tenemos, está este. Nuevamente volvemos a ver que este, pues sí es un texto confiable, es elaborado o está, ¿verdad?, avalado por la UNAM, tiene todos los datos correspondientes y bueno, pues nos platican, ¿verdad?, acerca de las tormentas. Y luego, ¿verdad?, aquí nos encontramos otro material, nada más que aquí, este material, si tú te fijas, pues parece como un blog, ¿no? Entonces, pues habría que ver si esta información que está aquí tiene referencias o bibliografía para que sea una fuente confiable, porque a lo mejor, ¿verdad? Pues alguien dijo, ay, pues voy a poner esta información y la voy a compartir y está padre, pero, ¿verdad? ¿Quién sabe si la información que esté aquí en este sitio, pues sea confiable? Yo pondría a dudar, ¿verdad? Si esto es o no confiable, porque pues tendríamos que checar si tiene fuentes fidedignas. Luego tenemos el otro texto que se llama 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Y aquí volvemos a tener, ¿verdad?, el dato, pues sí, de un autor, pero pues no sabemos si esta información nuevamente sea válida, no dice o tendremos que revisar si está avalada por alguna institución, si la persona que hizo este artículo, ¿verdad? Puso bibliografía o no la puso, entonces, bueno, pues habría que revisar. Y el último texto se llama Los desastres en perspectiva histórica. Entonces, pues igual tendríamos que revisar de dónde viene este documento y si el autor, ¿verdad?, utilizó fuentes confiables para compartirnos esta información. Entonces, bueno, pues ¿de qué se trata el trabajo? Este trabajo se trata de que tú revises estos materiales que aquí están y que de cada uno de estos materiales pues veas, ¿verdad? Si son confiables o no son confiables, si están cumpliendo con las características de la parte científica, que era lo que estábamos revisando la vez pasada. Y bueno, aquí dice, ¿no? Entonces, ya que revisamos esos textos que son muy cortitos, son muy sencillos, dice, indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Entonces, ¿qué recomendación yo te podría hacer para responder a esta pregunta? La recomendación que yo te haría es que fueras anotando los nombres de cada uno de los textos y que pusieras, ¿verdad? No es confiable porque pues no tiene fuentes o fuentes de referencia o bibliografía, no está publicado por un lugar, ¿verdad?, que sea reconocido, es un blog, o sea, ya irás tú identificando de cada uno de los textos que acabamos de revisar si es o no es confiable. Entonces, ya cuando termines de anotar los datos de estos documentos que revisaste, la siguiente pregunta dice, contesta los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener objetos de estudio, ¿sí?, diferentes, tendrán algo en común. Y aquí tendríamos que justificar nuestra respuesta. ¿A qué se refiere? A lo mejor esta parte de si tienen diferentes objetos de estudio. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que todas las disciplinas, ¿verdad? Cada una se especializa en algo. Si yo, por ejemplo, hablo de economía, bueno, pues la economía pertenece a las ciencias sociales, ¿no? Y entonces la economía se dedica a estudiar cómo es que existen distintas formas de generar dinero, de
de que ese dinero y aquello que nosotros pues producimos en trabajo, ¿verdad? Nos permita vivir. Y entonces, obviamente, ¿verdad? Si yo hiciera una comparación con una disciplina de las ciencias naturales, como es la ecología, que es lo que estamos revisando, pues si te fijas, pues la ecología no estudia o no sé, o no revisa como tal la cuestión del dinero, ¿sí? La ecología estudia la cuestión relacionada al medio ambiente. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte cuando dice objetos de estudio diferentes. Entonces, cada disciplina tiene algo específico que estudiar y por eso son diferentes. Sin embargo, si tú observas las disciplinas, ¿sí? Sí tienen algo en común. Lo que tendrían en común, si recuperamos lo que nosotros por aquí dijimos, ¿verdad? De la importancia que tiene la ciencia, ¿verdad? Pues es que, ¿qué crees? Vale, que todas estas disciplinas, ¿vale? Utilizan a la ciencia para poder explicar esos fenómenos, porque si no, pues no los podrían, ¿verdad?, explicar y además hacer válidos. Entonces, finalmente, aunque sí, cada una se dedica a algo en específico, resulta que lo que sí tienen en común es toda la parte científica, es toda la estructura que permite, ¿verdad?, investigar ese fenómeno. Entonces, eso es lo que comparten esas disciplinas. Y la que tú quieras, la que tú gustes, siempre, siempre, siempre va a referir a la ciencia como la base de toda su propuesta, de todo lo que tiene para estudiar. Por ejemplo, ¿no? Si tú decidieras estudiar a lo mejor periodismo o me dijeras, no, pues es que yo quiero estudiar eh, algo respecto a las, no sé, redes, que podría ser una cuestión de ingeniería. Ahora toda está, o quiero ser chef. Pues, ¿qué crees? Que hasta los chefs llevan materias que tienen que ver con la ciencia, si no, imagínate, ¿no? Para que te digan, pues fíjese que va a tener que hacer un postre y el postre lleva tantos gramos de harina y lleva litros y tiene que pesar y entonces tú vas a decir, pero ¿y qué tiene que ver la ciencia con algo en donde yo puedo cocinar? Pues resulta que si tú no colocas o si no pones, ¿verdad? Los ingredientes paso a paso, los pesas, pruebas y a lo mejor a la primera te sale mal y a la segunda ya te sale mejor. Todo eso de alguna manera tiene que ver con la ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad? Utilizando muchos recursos para poder hacer algo, para poder desarrollar algo. Y puede ser a lo mejor que tú digas, no, pero pues es que la ciencia a lo mejor en una cuestión de la vida cotidiana nada tiene que ver. Sí, la ciencia está presente en la música, la ciencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces no podemos decir, ay no, es que la ciencia qué flojera. Eso no. ¿Por qué? Pues porque finalmente, te digo, forma parte de nuestra vida. Entonces, sí tienen algo en común, ya sea las disciplinas naturales o sociales. Y después, en el punto número 4 dice, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Entonces aquí te dan una serie de puntos que te pueden guiar para hacer la redacción de este documento. Entonces, tendrías que hablar sobre las perspectivas de las diferentes ciencias desde la que se aborda cada texto. Entonces, yo podría decir, ¿verdad? O podría elaborar 3 líneas de este texto, otras 3 de este, otras 3 de este y otras 3 de este, contestando a esta parte, ¿no? O sea, las perspectivas de las diferentes ciencias desde las que se aborda el texto de desastres
de desastres, pues aquí mismo nos está diciendo, es histórica, o sea, nos está platicando, ¿verdad? Cómo han pasado muchos años y siempre en cuestiones de naturaleza, pues ha habido desastres importantes. Si nosotros revisamos este documento, pues aquí también ya nos está dando alguna pista el título. Dice 15 interesantes curiosidades sobre los huracanes. Entonces, bueno, pues esta persona nos está platicando de cosas que son muy extrañas que han ocurrido con los huracanes. Entonces, cada uno de estos puntos te va diciendo qué es lo que tienes que desarrollar para poder elaborar media cuartilla. Entonces, si tú haces más o menos 3 líneas de cada uno en este primer punto, pues ya vas a llevar un pedacito bastante grande. Luego dice, retomar aquellos textos de carácter científico y con fuentes confiables. Entonces, de este punto número 2 que tú ya habías hecho, puedes decir, pues tal y tal y tal documento sí es confiable porque tienen estas características, cumple con estos elementos. Presenta un autor, es válido porque está reconocido por una institución, utiliza bibliografía, presenta datos importantes. Y si te fijas, bueno, con eso ya se va llenando más tu redacción de media cuartilla. Y después dice, coloca tu postura frente al tema. Si te acuerdas, ¿verdad? La postura tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo opino al respecto de. Entonces puedes mencionar, bueno, de los 4 textos que revisé, mi postura es que, pues, aportan información sobre específicamente los huracanes. Uno de ellos, bueno, pues da información, pero no es como muy válida, ¿sí? Considero que pues no debería ser un documento para revisarse. Puedes criticar cualquiera de los 4 textos y decir, bueno, pues a mí me gustó más este, no me gustó este, sí me gustó este, y con eso tú ya estás colocando tu postura frente al tema, ¿sí? Recuerda que hay una gran diferencia entre la postura, ¿verdad?, de un autor y el propósito del texto. Son 2 cosas diferentes. La postura es lo que yo pienso al respecto de eso que estoy revisando, de eso que estoy investigando, y el propósito tiene que ver con la intención, con lo que yo quiero que los demás sepan al respecto de ese tema. Entonces, mucho ojo con esa parte para que no haya confusión, porque sí son 2 cosas diferentes. Y con eso, bueno, pues tú estarías, ¿verdad?, recuperando la parte de este trabajo. Vale, no sé si tengas aquí alguna duda, algún comentario sobre este último trabajo que hay que elaborar. No, no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Vale. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora revisamos este video? Te voy a compartir el sonido para que tú lo puedas escuchar y al final, pues, ¿qué te parece si comentamos o dialogamos acerca de lo que te haya gustado de este video que vamos a revisar? La idea, bueno, pues, antes que otra cosa, es que veamos esta parte de la ciencia de diferente forma. Me voy a quitar de aquí de la pantalla para no distraer, ¿sí? Y espérame tantito en lo que ya sabes que de repente este internet es un poco, ¿verdad? Y a veces nos deja así como que, ¿qué pasa? ¿Por qué tan lento? Ok, bueno, creo que ahí va. Internet, cualquier cosa, por favor, me dices por si no lo puedes ver, escuchar o lo que Es más que una tarjeta, es la tarjeta.
¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete. Muy bien, vale.
Bueno, pues espero que te haya gustado este Especial, video. la ciencia, Deja, el conocimiento. lo detengo y me salgo para poder seguir compartiendo contigo, ¿verdad? Nuestra sesión. Entonces, déjame, me regreso y quitamos acá. Entonces, déjame bajar esta partecita donde vamos El conocimiento puede ser de varios recuperando. tipos. Ahí está. Déjame, ahora sí. Ok, vale. Pues no sé qué te haya parecido este video, ¿te gustó, no te gustó? ¿Tú qué piensas acerca de esto que acabas de escuchar? ¿Crees que sea cierto, que no sea cierto esto de la ciencia? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas sobre todas estas cosas que acabamos de revisar? ¿Te gustaron, no te gustaron? ¿Crees que sea cierto esto de la ciencia, de que puede ser aplicada pues a muchas cosas? Ok, bueno, creo que ya no tuve la oportunidad de platicar contigo, pero bueno, de todas maneras, espero, ¿vale? Que quizás por cuestiones, ¿verdad? De internet no hayas tenido problemas. Aquí lo más importante, ¿vale? Es que, bueno, con estos videos, ¿verdad? Nosotros nos cuestionemos acerca de por qué es importante que exista la ciencia, para qué crees que existe la ciencia y de alguna manera, pues todo esto, ¿verdad? Que hemos estado revisando aquí en la sesión, pues siempre nos va a ayudar a tener mejores puntos de vista, mejores cosas al respecto, ¿verdad? De todo lo que nosotros vamos trabajando. Pues, muchísimas gracias, Vale, por haber acompañado, por haber estado aquí. Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente sesión y excelente viernes. Gracias.